Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez con vosotros, Errukanea Aperribay y Adrián Celaya de Kai Group. Esta vez, con un segundo vídeo, vamos a hablar sobre, en principio, como un interrogante hacia el fin del capitalismo y desde la perspectiva de posibles modelos alternativos. Estamos rehaciendo un vídeo anterior en el que muchos de vosotros estabais muy interesados, pero que tenía un sonido muy malo. Entonces, por si acaso, para que pueda tener una mayor difusión, nos habéis pedido a ver si podíamos rehacerlo de alguna forma y eso es lo que vamos a intentar en este vídeo. Bien, con la ayuda de Rukane, pues vamos a empezar sin detenernos más. Bueno, ya sabéis, eso sí, que si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal y dejarnos vuestras preguntas o comentarios en el propio vídeo, en los comentarios o en el propio canal e intentaremos irlo respondiendo a través de vídeos de preguntas y respuestas. No tiene por qué ser exactamente preguntas, pueden ser comentarios, propuestas, etcétera. Bien, vamos allá. Bueno, esta es la presentación que queremos hacer hacia el fin del capitalismo, modelos alternativos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero, recordamos como la otra vez que para centrarle ideas no es lo mismo el fin del capitalismo que el fin del modelo neoliberal. El modelo neoliberal es uno de los modelos capitalistas, es el modelo capitalista que ha estado en vigor en Occidente fundamentalmente desde los años 80 aproximadamente y que, ha funcionado bastante regularmente, mal, digamos, cada vez peor, y hay un consenso cada vez más importante en el que no funciona y que tiene que ser sustituido. Pero la sustitución del fin del modelo neoliberal, perdón, el fin del modelo neoliberal no significa el fin del capitalismo, sino puede ser que sea sustituido por otro modelo capitalista distinto. Bien. Diferenciar ese concepto es interesante. Bueno, entonces, también, rápidamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo? Pues es un modelo que empieza a surgir fundamentalmente alrededor del Renacimiento como capitalismo comercial o financiero y sobre todo se va transformando en modelo dominante a partir de fines del siglo XVIII, principios del XIX, con la revolución industrial, ¿no? Bueno, se basa en una economía de mercado en el que empresas capitalistas compiten entre ellas y son empresas capitalistas las que son propiedad de los inversores, de los que han puesto el capital en las mismas, que contratan trabajadores asalariados y con ellos pues producen productos y servicios que venden en el mercado para rentabilizar el capital que han invertido. En principio, el objetivo de estas empresas es maximizar el beneficio a medio plazo, se suele decir, y esta, digamos, búsqueda del beneficio está modulada también por la competencia entre las empresas y la relación entre oferta y demanda. Bien, luego, en todos los modelos capitalistas hay algún tipo de nivel de intervención del Estado, pero en general esta intervención tiene que ser de alguna forma limitada para que sigamos estando dentro de un modelo capitalista, ¿no? Y luego también durante estos 200 años se ha ido produciendo una concentración creciente en base a economías de escala. Economías de escala quiere decir que las empresas más grandes tienen capacidad de hacer más cosas, más baratas, de hacer inversiones que las pequeñas no pueden hacer, solo como consecuencia de la dimensión, aunque evidentemente la dimensión también tiene otros problemas. Pero a muy largo plazo hay una tendencia constante, lenta pero constante, a que haya una creciente concentración en cada vez menos empresas en los distintos sectores. Bien. Por otro lado, cuando hablamos del capitalismo neoliberal, ¿de qué estamos hablando? De ese modelo dentro del capitalismo que se desarrolla a partir de la crisis de los años 70, que plantea de alguna forma recuperar el modelo liberal del siglo XIX, cuestionando el estado del bienestar que se había creado fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el sector de empresas públicas, ese modelo social de posguerra, etcétera, ¿no? También se utiliza la globalización como un instrumento para impulsar los beneficios empresariales
Siempre todas esas medidas dirigidas, en principio la finalidad conceptual es mejorar la rentabilidad de las inversiones, con la idea de que para que la economía funcione, las inversiones tienen que ser suficientemente rentables, ¿no? A pesar de todo ello, bueno, ha sido sorprendente la falta de éxito de este modelo, ¿no? Con una inversión escasa, un crecimiento escaso y cada vez menor, y sobre todo que la economía además se ha mantenido artificialmente en base a la utilización masiva de mano de obra barata, mujeres fundamentalmente durante muchos años, después mano de obra inmigrante, y en el sobreendeudamiento, es decir, en la acumulación constante de deuda. Una acumulación de deuda que parece resolver todos los problemas a corto plazo, pero va haciendo cada vez más grandes los problemas, ¿no? Bien, no nos vamos a detener más, pero bueno, sí, para clarificar también, decíamos que cuando hablamos del final del capitalismo, podemos plantearlo desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Dos opciones teóricas, ¿no? La primera es que el capitalismo, como creen muchos expertos, es que en base a sus contradicciones internas, en el modelo económico se vaya agotando a sí mismo, ¿no? Y la otra es que a través de decisiones políticas se introduzca un nuevo modelo que no sea no capitalista, ¿no? Y decíamos que esto es lo que sucedió, por ejemplo, con las revoluciones socialistas del siglo XX, ¿no? Y cambiaron, salieron del capitalismo a través del poder político, ¿no? Bueno, hemos tenido algún comentario diciéndonos que no fue por vías políticas, sino por vías violentas. Bueno, no, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tanto por una vía o por otra se llega al poder y desde el poder se cambia el sistema. Esa es la clave de la que estábamos hablando. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a analizar en el otro vídeo, analizamos las distintas posibilidades de que el modelo y el sistema se agoten por causas intrínsecas, y ahora vamos a hablar de si es posible o no la introducción política de un nuevo modelo no capitalista, ¿no? Bien. Bueno, entonces partimos de los análisis que hemos hecho, y los está en otros vídeos, de los posibles modelos de futuro para Occidente que están un poco encima de la mesa, ¿no? Que los habíamos sintetizado en estos 6. Una propuesta de seguir con el modelo neoliberal, una propuesta de volver al modelo de posguerra, a ese modelo del capitalismo social, digamos, una propuesta de acercarse al modelo de los países emergentes, una propuesta planteada desde las grandes corporaciones, sobre todo en los últimos años, ellos le llaman capitalismo inclusivo, otros corporativismo, ¿no? Una propuesta de, bueno, algo no bien definido, pero sería, vamos a decir, el modelo nacionalista, industrialista, el trumpismo, si queréis, y una propuesta sobrevenida, más que una propuesta, una precaución, una previsión sobrevenida durante los últimos años, la posibilidad de una Europa desindustrializada, ¿no? Bueno, de todos esos modelos que vamos a explicar ahora, y bueno, primero explicar por qué seleccionamos esos 6. Hay evidentemente muchas más propuestas, pero están seleccionados en base no a que nos gusten más o menos, sino en base a que tengan suficiente respaldo político detrás. Para que un modelo se imponga, finalmente tiene que tener un respaldo político, si no, por muy teóricamente bueno que sea, no sale adelante, ¿no? Bien. Entonces, estos 6 modelos los dividíamos en 2 partes, en 2 tipos, si queréis, ¿no? Hay algunos de esos modelos, de esos 6 modelos, que son claramente capitalistas, ¿no? Seguir con el modelo neoliberal, volver al modelo de posguerra, el modelo nacionalista, industrialista, el trumpismo, y esa posibilidad de una Europa desindustrializada. Bueno, todos esos modelos quedan claramente dentro del capitalismo, ¿no? Sin embargo, hay otros 2 dentro de esos 6 modelos que, según cómo se interpreten o hasta dónde lleguen, podrían teóricamente ser o no ser capitalistas. Serían esa propuesta de acercarse al modelo de los países emergentes y esa propuesta de corporativismo o capitalismo inclusivo.
Y ahí nos vamos a centrar en estos dos modelos, ¿no? Que son los que teóricamente podrían abrir vías de un posible fin del capitalismo desde el ámbito, desde la perspectiva de la acción de gobierno. Bueno, vamos a empezar con el corporativismo o capitalismo inclusivo. La pregunta ¿es un modelo capitalista o no capitalista? Bueno, ya hemos dicho que este es un modelo propuesto por las grandes corporaciones en los últimos años, de alguna forma reconociendo que el modelo neoliberal está agotado. Bueno, desde distintas perspectivas se valora de distinta forma, pero es que hay un reconocimiento claro de que es un modelo en el que las corporaciones ya tienen un peso evidentemente importante, pero tendrían un peso mayor, tanto con respecto al Estado como con respecto a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí primero tenemos una duda sobre cómo llamar a este modelo, ¿no? Y ellos mismos, las multinacionales, las grandes corporaciones, le están llamando capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas o de stakeholders en inglés, ¿no? Y los críticos de esta propuesta le están llamando capitalismo corporativo, pero es una propuesta criticada en el sentido de que dicen, bueno, capitalismo corporativo ya es el que tenemos, ¿no? Pero bueno, otros dicen que no, que es corporativo, pero que se va más allá del capitalismo y le están llamando feudalismo corporativo. Lo explicaremos qué es esto, por qué, ¿no? Otros, Varoufakis, por ejemplo, hay hablado de tecnofeudalismo. A nosotros nos gusta más la palabra corporativista porque nos evita prejuzgar si es un modelo capitalista o no capitalista. Llamamos corporatismo desde una perspectiva genérica. Entonces, por eso elegimos los dos términos de capitalismo inclusivo o corporativismo. Vale. Hay que tener en cuenta que esto es un modelo puesto sobre la mesa, defendido por las grandes multinacionales, pero todavía, en principio, en lo sustancial, no aplicado. Bueno. Están llamando capitalismo inclusivo. Hay varias organizaciones que incluso han utilizado ese nombre, como la Coalición por el Capitalismo Inclusivo o con una organización que duró 2 años, luego desapareció, que llamaron curiosamente Consejo por el Capitalismo Inclusivo más el Vaticano. El líder de ambas era Lynn Forrester de Rothschild, ¿verdad? O sea, muy claramente controlado por las grandes élites corporativas, ¿no? Bien. Bueno. Aquí tenéis una foto de este Consejo por el Capitalismo Inclusivo más el Vaticano. Bueno, evidentemente utilizan esa palabra inclusivo con la idea de positivizar este proyecto, ¿no? Eso es inclusivo, sostenible. Hay que tener mucho cuidado con estas denominaciones, vamos a decir, bonitas, ¿no? Pero bueno, la realidad no siempre es tan bonita como se pretende parecer, ¿no? Pero ¿qué quieren decir con este concepto de inclusivo, ¿no? Bueno, pues plantean que las empresas no se van a preocupar solo de los accionistas, sino también de otros grupos de interés que están relacionados con la empresa. Estas ideas ya vienen de todo lo que son esos conceptos de la responsabilidad social de la empresa que se han trabajado durante los últimos 40, 50 años, la verdad es que con poco éxito en el ámbito de las empresas capitalistas, ¿no? Pero bueno, al final están diciendo fundamentalmente, y esto es importante, vamos a implicarnos más en la relación con los ciudadanos, entre otras cosas porque vamos a asumir funciones que ahora tiene el Estado, ¿eh? Y plantean una progresiva sustitución del Estado por las grandes corporaciones en la prestación de servicios y también en la captación de ingresos fiscales, ¿no? Claro, es llevar, digamos, los proyectos de liberalización del neoliberalismo a una escala mayor, ¿no? Claro, plantean también una nueva relación, dicen ellos, con clientes, proveedores y ciudadanos, pero claro, no solo para portarse mejor con ellos, sino para que estos dependan más de las corporaciones. Una intensificación de la relación entre las grandes empresas y los ciudadanos, ¿eh? Como un medio para acrecentar el poder económico, social y político de las corporaciones. Y esto se revela muy claramente porque todo ese discurso
de inclusivo de partes interesadas y tal, en ningún momento se hace referencia a que esas partes interesadas adquieran poder real dentro de las corporaciones. Es decir, no se plantea que los trabajadores participen en la propiedad o que los consumidores participen o que el Estado participe. No, no. Nos vamos a portar bien con ellos, se dice, pero en realidad lo que se plantea es una mayor dependencia, ¿no? Por eso se ha dicho que empezó a decir que, bueno, más que capitalismo inclusivo, es capitalismo corporativo, digamos, ¿no? Bien. Adrián, una pregunta. Sí. Esto está directamente relacionado con la pérdida de poder de los gobiernos. Y, bueno... Sí, evidentemente, porque plantean no el único, pero bueno, quizás el ámbito fundamental de fortalecimiento del poder de las corporaciones, de las grandes corporaciones, es la sustitución de funciones del Estado. Con lo cual esto implicaría un debilitamiento radical de los estados, y esto es la base que lleva a algunos autores a utilizar el término feudalismo. Con el término feudalismo quieren decir que con estos proyectos nos quieren llevar a una sociedad en la que de alguna forma las grandes corporaciones adquieran el papel que en el periodo feudal tenían los nobles. Es decir, con un rey muy debilitado y una nobleza con un poder inmenso frente a los ciudadanos, ¿no? Bueno, este es un poco... A nosotros no nos gusta la palabra feudalismo porque puede generar rechazo, porque puede parecer exagerado, ¿no? Y pues nos remite a unas imágenes históricas quizás muy concretas, ¿no? Y puede dificultar la comprensión de dónde estamos realmente, pero bueno, también a la hora de explicarlo sirve para orientarnos sobre cuál es la dirección de este proyecto, efectivamente, ¿no? Bueno, entonces... Sí, eso así quiere decir también que estas personas serían las que decidirían cuáles iban a ser las políticas de salud, de educación, o sea, toda la educación, la salud, incluso las pensiones estarían a manos de estas personas, ¿no? De las grandes empresas. Bueno, evidentemente esa es la línea. Evidentemente, esa es la línea de actuación que se está planteando. Claro, depende hasta dónde llegue, ¿no? No podemos definir cómo exactamente hasta qué punto llegaría, pero el planteamiento es genérico. O sea, se produciría un vaciamiento total prácticamente total de las funciones del Estado que pasarían a manos de estas grandes corporaciones, ¿no? Bien, entonces, además de ese fortalecimiento económico, político y social de las grandes corporaciones con respecto al Estado y con respecto a los ciudadanos, plantean también una ampliación de los mercados de estas grandes corporaciones, ¿no? Bueno, tradicionalmente esta ha sido una estrategia muy centrada en situaciones de crisis. En situaciones de graves crisis, las grandes corporaciones han intentado a toda costa ampliar sus mercados para salir de la situación de crisis en la que se encontraban, y muchas veces esto se ha hecho a través de guerras coloniales, pues guerras, por ejemplo, en Europa. Esto fue muy claro, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En las que hubo una pelea entre los poderes europeos peleándose por los mercados coloniales en buena parte, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Pues que en este momento, teniendo en cuenta cuál es la configuración mundial, el peso político de los países y militar de los países emergentes de China y Rusia, etcétera, pues claro, una perspectiva de ampliar mercados en base a ocupar territorios nuevos, pues es muy complicada, ¿no? Entonces, lo que se plantea es ampliar mercados. ¿Cómo? ¿En qué otra dirección? Pues a costa de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y entonces se plantean distintas vías de lo que se ha llamado destrucción creativa. La destrucción creativa es un mecanismo muy conocido en el capitalismo, en base al cual se dice, bueno, que la economía no solo avanza en base a que las empresas vayan haciendo las cosas poco a poco cada vez mejor, sino también en base a que, digamos, las empresas peores o más débiles o más pequeñas son apartadas del mercado. Entonces, esto facilita que las otras, las mejores en principio, se hagan con el conjunto, con cuotas más amplias del mercado, y esto hace avanzar la economía, ¿no?
esto se ha discutido, pues, bueno, se ha dicho que la destrucción creativa se aplica pues, en epidemias, en guerras, en desastres de todo tipo, ¿no? Que tienen un impacto económico negativo a corto plazo, pero pueden tenerlo positivo en este sentido a largo. Claro, muchas veces se ha dicho que, bueno, ojo, porque la destrucción creativa no solo funciona a favor de las mejores empresas, sino muchas veces simplemente de las que están relacionadas con el poder político o con el gobierno del país que gana la guerra, por ejemplo. Bien, pero es un mecanismo que hay un reconocimiento general de que, de hecho, muchas veces funciona, ¿no? Y esta destrucción creativa se ha relacionado con distintos mecanismos. En el año 2020, las grandes multinacionales lo relacionaron con la pandemia del 2020, diciendo que era una oportunidad histórica para dar un salto tecnológico, un salto en la concentración de mercados, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, se plantea también un debilitamiento drástico, como hemos dicho, como preguntabas tú, del Estado y de los gobiernos a favor de las grandes empresas, una dependencia directa de los ciudadanos con respecto a las grandes corporaciones, y plantean también como el soporte del nuevo modelo la cuarta revolución industrial, en la que se supone que estamos ya, ¿no? Bueno, relacionado con esto, había un eslogan que ha sido muy conocido, se ha difundido mucho y que ha despertado todo tipo de alarmas también. Y es que nos decían, en concreto, esto: para el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Bienvenido al 2030, no tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Bueno, ¿qué quieren decir con esto? Bueno, el punto de partida es una base tecnológica dentro de la cuarta revolución industrial, que es lo que se ha llamado servitización de la industria. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que dentro de la cuarta revolución industrial se plantea que algunos sectores industriales, en lugar de fabricar y vender los productos que fabrican, se mantengan la propiedad de los productos que han fabricado y los rentabilicen cediendo el uso. Cediendo el uso a través de alquiler, pues de pago por uso, por distintas vías, pero manteniendo la propiedad. Bien, esto, que la cuarta revolución industrial se plantea para casos y sectores concretos, de alguna forma este proyecto corporativista distorsiona ese concepto de servitización de la industria, porque lo traslada a todos los bienes de consumo duradero. ¿Cuáles son los bienes de consumo duradero? Pues viviendas, automóviles, electrodomésticos, etcétera, muebles, ¿no? Mobiliario. Bueno, entonces la idea sería que las grandes corporaciones mantendrían la propiedad de todos estos bienes y nosotros los utilizaríamos por uso, ¿no? En función del uso que hiciéramos de ellos, ¿no? Bien. Y claro, y otra distorsión muy importante, en la práctica se están haciendo operaciones en esta dirección importantes, pero que la propiedad de estos grandes bienes de consumo no está quedando en manos de los fabricantes, sino en manos de los grandes inversores financieros. Esto es muy caso en el caso inmobiliario, ¿no? Es decir, que se están haciendo masivamente con la propiedad de muchas viviendas para ceder alquiler, pago por uso, objetivos turísticos, etcétera. Bien. Bueno, la cuestión es, ¿este modelo propuesto es un modelo capitalista, es un modelo neofeudal o es otro tipo de modelo, ¿no? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta, para hacer un análisis técnico, es en qué medida, si ese modelo se aplica, como parece que las multinacionales quieren aplicarlo, en qué medida las vías de generación de ingresos de esas grandes corporaciones son o no capitalistas. Y ya sabemos qué es el capitalismo. El capitalismo se basa en que hay un inversor que contrata trabajadores asalariados con los cuales produce bienes y servicios, que vende en el mercado y a través de esa venta en el mercado rentabiliza la inversión realizada. Bueno, entonces vemos que hay muchos elementos en esta propuesta del corporativismo, del capitalismo inclusivo, que no son capitalistas, ¿no? Ya hay, digamos, precedentes de creación de riqueza extracapitalistas, ¿no? En el sistema actual también, ¿no?
como es la generación de riqueza a través de los bancos centrales, por ejemplo, de la transferencia de recursos de los bancos centrales a las grandes corporaciones financieras, que es una transferencia inmensa de riqueza, ¿no? O la apropiación de recursos del Estado por distintas vías, ¿no? A través de aparente colaboración público-privada, pero que en realidad pues muy sujetas a factores de corrupción y que se transforman en transferencias inmensas, ya digo, de recursos hacia estas corporaciones privadas, ¿no? Pero bueno, en los últimos años pues tenemos los temas del Green Deal, las energías renovables, el sector farmacéutico, del armamento con respecto al sector armamentístico. Esto se ha comentado constantemente, ¿no? Bien. En general, esto daría a las grandes corporaciones instrumentos de control de los ciudadanos que irían mucho más allá de los actuales, en los que de alguna forma nos controlan a veces como consumidor, si el mercado no funciona correctamente, y a veces como trabajadores, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, en este momento decíamos que ya hay una implicación directa del Estado en la generación de recursos para las grandes corporaciones, en sectores muy concretos especialmente, ¿no? En la industria militar es muy evidente, el caso de Estados Unidos es muy bien conocido, ¿no? La industria militar, de hecho, tiende a controlar las decisiones del gobierno y del ejército sobre qué hay que producir o no, cómo hay que producirlo, cuándo hay que hacer los contratos, etcétera, ¿no? En el caso del sector financiero, a través de los rescates de las políticas monetarias, que ya he hecho que supone una transferencia inmensa de recursos hacia el sector financiero, muy claramente en los últimos años en el caso de las energías renovables o del sector sanitario o farmacéutico, ¿no? Bien, Adrián, todo eso en realidad, sí. Sí, estas transferencias no, o sea, no son, o sea, reducen el poder del Estado realmente y reducen también el poder de esas personas que están gobernando o esos partidos políticos que están en el gobierno, en teoría. Entonces, tiene que haber ahí alguna otra perspectiva, ¿no? Para que estas personas accedan a esas transferencias. No sé si me explico. Sí, bueno, evidentemente esto está relacionado con dónde está realmente el poder, en qué medida esas corporaciones influyen sobre el poder político para presionar o obligar al gobierno a tomar ese tipo de medidas, ¿no? Bueno, pero esto ya existe en la situación actual. Bueno, podemos hablar de cualquiera de esos sectores, esto es muy evidente. Por ejemplo, en el caso del sector armamentístico en Estados Unidos, que está muy estudiado y es muy conocido, ¿no? Pues hay distintas vías, ¿no? Pero una muy conocida es la de las puertas giratorias. Los generales del ejército en Estados Unidos es muy frecuente que cuando dejan el ejército adquieran puestos de primer nivel en las empresas de armamento, ¿no? Con lo cual, pues es evidente el incentivo que tienen a la hora de tomar decisiones, de tomarlas a favor de esas empresas, ¿no? Y también las empresas de armamento también se implican en funciones de lobby, en la financiación de los dos partidos, republicano y demócrata, de los candidatos, de los miembros del Congreso y del Senado, etcétera, ¿no? Todo esto crea una influencia política que facilita enormemente esas transferencias de recursos. Claro, todos estos instrumentos no son en realidad instrumentos capitalistas de creación de riqueza, son instrumentos derivados de que dentro del capitalismo esas corporaciones han adquirido un determinado poder y utilizan ese poder para transferir recursos del Estado, ¿no? Bien. Pero no dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? No dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana. Que una vez vaciados esos recursos. Depende. Bueno, depende. Pues esto, por ejemplo, depende hasta dónde lleguen, porque esos, vamos a ver, ellos evidentemente, estas transferencias de recursos se han producido de forma sistemática durante con esto no han vaciado, han dispuesto de un sistema que tenía capacidad de riqueza, de generación de riqueza suficiente
para realizar todas estas transferencias y mantenerse vivo. De acuerdo. Ellos están planteando incluso pues, que este tipo de modelos corporativistas sean estructurales en el tiempo. Se supone que confían en que esto va a tener una cierta continuidad, pero claro, el que eso sea mantenible o no en el tiempo se basa en que no solo va a haber transferencias de recursos, ellos tienen que mantener una cierta capacidad de creación de riqueza, evidentemente. Cuanto más poder político acumulen, menos capacidad de cuestionamiento va a haber de que el propio sistema o de que el modelo sea o no sea eficiente, ¿no? Ya tienen controlado en buena parte los medios de comunicación y con todo el sector financiero y con todos estos recursos controlan ya de hecho al poder político. Pero, claro, cuanto más poder acumulen, pues más difícil va a ser cuestionar si el sistema funciona o no funciona. Pero hay que pensar que ellos están haciendo esa apuesta pensando que, de todas formas, de una manera u otra, el sistema va a funcionar y va a tener una cierta continuidad, ¿no? Bueno, entonces tenemos por ahora esos elementos, digamos, no capitalistas, que son claramente no capitalistas, de asunción de recursos y directamente del Estado. Tenemos esta generación de ingresos a través del Big Data, controlado por las grandes corporaciones de Internet, Facebook, Google, etcétera, ¿no? Esto es lo que llevó en buena parte a Varoufakis a utilizar el término de tecnofeudalismo, ¿no? Porque estas grandes corporaciones de Internet no generan sus recursos a través del trabajo que hacen con sus trabajadores, sino fundamentalmente a través de disponer de información sobre sus usuarios, ¿no? Bueno, y entonces es un instrumento que, Varoufakis decía, no es un instrumento capitalista, ¿no? Bueno. Y luego tenemos, ya lo hemos comentado, esa propuesta de asunción por las grandes corporativas de los bienes de consumo duradero, de asunción de la propiedad, ¿no? Claro, esto no es simplemente es una propuesta que tiene una lógica operativa en el sentido de que esto es mejor para los usuarios porque solo van a pagar por lo que usen. Vas a pagar por el coche cuando lo uses, si no lo usas no pagas por él. Si compras el coche, pues estás pagando como si lo usaras de forma continua, ¿no? Bueno, esto puede tener algunas ventajas teóricas de tipo operativo, pero es indudable que al final hay una cuestión de poder detrás. El que tiene la propiedad de los bienes de consumo ya no tendría solo los bienes de producción como han tenido hasta ahora, sino tiene la propiedad de los bienes de consumo, tiene un enorme poder económico, tiene prácticamente todo el poder económico. Los ciudadanos estaríamos al albur de que, por ejemplo, si tenemos un puesto de trabajo, si lo perdemos, no tendríamos nada. No tendríamos ni una vivienda, ni un coche, ni mobiliario, no tendríamos absolutamente nada. Entonces, claro, puede tener, por supuesto, sus matices, pero en conjunto estamos hablando de una pérdida radical de poder por parte de los ciudadanos frente a esas grandes corporaciones que lo tendrían todo, ¿no? E incluso esa justificación operativa es discutible, porque claro, si tú no tienes la propiedad, solo estás pagando por el uso, pero si la propiedad la tiene esa gran corporación está asumiendo el coste de tener esa propiedad mientras tú no la utilizas. Y en la medida que está asumiendo ese coste, te lo va a repercutir cobrándote más por el uso, ¿no? De una forma u otra, ellos van a compensar ese coste que tiene el que el producto o ese bien de consumo duradero exista y en un momento determinado no se utilice, ¿no? Bueno, esto era desde el punto de vista, hasta ahora hemos visto qué pasa con el modelo de capitalismo corporativo o inclusivo, si queréis, ¿no? Bueno, como vemos, tiene elementos fundamentales en esta propuesta que no son capitalistas. Entonces, en el momento en que se empieza a aplicar, algunos elementos se han empezado ya a aplicar, dependiendo hasta dónde lleguen, pues vemos que va a ser o no va a ser un modelo capitalista. Y dependiendo de estos elementos no capitalistas, hasta qué punto adquieren un peso fundamental dentro de la generación de ingresos de las grandes corporaciones, pues podríamos hablar de que ese modelo se sale o no se sale del capitalismo, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de ese otro
modelo, ese modelo emergente, ¿no? Y nos vamos a plantear ahora si ese modelo que hemos llamado modelo emergente, modelo de los países emergentes, es o no es un modelo capitalista, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles son las características de este modelo emergente, ¿no? Primero, en primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los países emergentes, de culturas distintas, ideologías distintas. Bueno, en principio hablamos de lo que se llama fundamentalmente los BRICS, ¿no? Liderados por Rusia y China, si queréis, ¿no? Parten de bases, incluso culturas, religiones muy distintas, pero tienen algunos aspectos comunes, ¿no? Avanzan en una dirección de que los gobiernos estén sobre las grandes empresas. Ellos, a la hora de diferenciarse de Occidente, dicen, en Occidente, en teoría, dicen que son democráticos, pero en realidad las grandes empresas son las que tienen realmente el poder y mandan sobre los gobiernos. En nuestros proyectos, no. Los gobiernos mandan sobre las grandes empresas o avanzamos en esa dirección. Bien. Tienen como consecuencia de esto una clase política fuerte frente a las grandes corporaciones, toman medidas para reducir y controlar el poder económico, social y político de las grandes empresas en los medios de comunicación, en la educación, la universidad, en la industria cultural, en las ONGs, en los grupos políticos, ¿no? Y hay un peso sustancial de la empresa pública en las grandes empresas y en los sectores estratégicos, ¿no? Es decir, de alguna forma sacan en buena parte a las grandes corporaciones privadas de esos sectores estratégicos y utilizan modelos de empresa pública o de participaciones públicas en empresas privadas también. Bien, aquí tenéis como una referencia muy clara porque está muy, muy cuantificada y en otros sectores es más complicado lo que ha sucedido, por ejemplo, con el sector bancario en Rusia. Ahí tenéis cómo en el periodo de la Unión Soviética el sector bancario era 100% público, como durante la década de los 90, la década de Yeltsin, se fue privatizando masivamente. Es esa década en la que Rusia queda en manos de las grandes corporaciones, de los oligarcas, de las grandes corporaciones privadas aliadas con las corporaciones occidentales, y cómo en el momento en que llega lo que se ha llamado la revolución Putin al poder alrededor del año 2000, al contrario, empiezan a recuperarse el peso de la banca pública. En este momento estará ya alrededor de un 75%, ¿no? Pero algo similar se está haciendo en el conjunto de los países emergentes de forma progresiva en los sectores estratégicos en general. Sectores estratégicos son aquellos en los que su influencia va más allá de su propia actividad y se traslada por distintas razones a otros sectores económicos, a la política o a la sociedad. Bien, bueno, vamos más allá. Por ejemplo, en lo que es este sector bancario, que es un sector que tiene una gran influencia sobre el conjunto de la economía. Si quien controla el sector bancario de alguna forma controla buena parte del conjunto de la economía, ¿no? Aquí tenemos qué pasa con la cuota de mercado de los bancos públicos en los países emergentes, ¿no? Hemos visto el caso de Rusia, pero tenemos también el caso de Bielorrusia con un 66%, esto es de hace 2-3 años, ¿no? El 2018. China un 80% es banca pública, un 62%, Irán un 80%, ¿no? Es decir, estos países tienen muy claro que es fundamental para evitar que las grandes corporaciones controlen la economía y controlen el país, que la banca sea fundamentalmente pública. Bueno, como consecuencia de esto, tenéis que, dentro de lo que es el mundo en su conjunto, los grandes bancos, los primeros grandes bancos del mundo, ahora son públicos, son chinos. Es decir, dentro de los grandes, la gran banca internacional, en este momento los bancos más grandes son bancos chinos. Esto es muy importante porque esto cambia radicalmente la configuración del mundo en el ámbito financiero. Ahí tenéis, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, que es un caso particular, pero bueno, con el peso de las empresas públicas es radicalmente mayor de lo que del resto de Europa del Este. El caso de Bielorrusia es muy especial porque después del hundimiento de los regímenes socialistas, cada país de Europa Oriental adoptó su propia vida, pero en el caso de Bielorrusia
en lugar de una ruptura, fue más bien una reforma progresiva del sistema anterior, ¿no? De tal forma que ha mantenido un peso todavía sustancial de las empresas públicas, ¿no? Ahí tenéis también, hablando de Bielorrusia, como según cómo se consideren las participaciones intermedias, pero podemos estar hablando casi de un 60% de la economía en manos de empresas públicas, ¿no? Algo que por lo menos, estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes, en mitad de Europa, cual es un caso digno de estudio, ¿no? Bueno, el caso de China, como ahí vemos cómo el peso, esto se mide de distintas formas, ¿no? Y a valorar, así como en el sector financiero está muy bien medido, pero en conjunto, en el ámbito empresarial, cuál es el peso de lo público y de lo privado, pues se puede medir según criterios muy distintos. Pero ahí tenéis entre las 100 más grandes empresas cómo se fue reduciendo el peso de las empresas públicas hasta un determinado momento y luego se ha ido aumentando, ¿no? Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Como ha habido una adquisición constante con distinto peso según los años de empresas privadas por parte de las públicas, ¿no? Es decir, en los últimos años nosotros pensábamos que el sector público empresarial en países como Rusia o China, que eran restos del sistema anterior, pero hemos visto cómo en los últimos años, en la última década sobre todo, pues al contrario, esos sectores públicos empresariales se han ido consolidando y reforzando, ¿no? Bueno, la cuestión es cara a interpretar este modelo emergente, ¿no? Porque claro, si tenemos en cuenta que estamos ante un choque geopolítico entre los países emergentes y los occidentales, dependiendo también de lo que pase con ese choque geopolítico, es muy posible que ese modelo emergente tenga una enorme influencia también en Europa y en Estados Unidos, teniendo en cuenta además el hundimiento del modelo neoliberal, ¿no? Bien, entonces, yendo al fondo de lo que queríamos analizar hoy, ¿qué es lo que nos dice si este modelo emergente es o no es capitalista? Bueno, pues esto se puede valorar desde distintos puntos de vista. Hay un criterio que es el criterio político, ¿no? El criterio político sería, ¿el Estado está controlado por las corporaciones privadas? Entonces estamos en un modelo capitalista. Si no está controlado por las corporaciones privadas, no es un modelo capitalista. Ese sería el criterio político, ¿no? Pero luego tenemos el criterio económico, ¿no? El criterio económico en el que también hay dos variables, ¿no? Un primer criterio económico sería, ¿la economía en su conjunto está mayoritariamente en manos de empresas capitalistas privadas o no? Y eso nos definiría si el modelo es o no capitalista. Y el segundo criterio sería, no importa la mayoría, el porcentaje de peso total, sino si la economía está o no está, de hecho, liderada por las corporaciones capitalistas privadas, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver algo sobre esta primera clave. ¿Las empresas privadas controlan o no controlan el poder político, ¿no? Bueno, el segundo sería, ya lo hemos dicho, si el control, el sector público tiende o no a ser dominante, ¿no? Bueno, si analizamos realmente lo que sucede en este modelo, tenemos que claramente desde el punto de vista del criterio político, muy claramente, por ejemplo, en Rusia, en China, en Bielorrusia, esto ya es así, y en los otros países van avanzando de forma progresiva en esa dirección, en que el Estado no esté controlado por las corporaciones privadas, ¿no? ¿La economía está o no está mayoritariamente en manos de corporaciones capitalistas privadas? Bueno, pues por ejemplo hemos visto en Bielorrusia sí se produce ese hecho de que está mayoritariamente fuera de las corporaciones capitalistas privadas. Entonces, podríamos decir que el modelo de Bielorrusia, el sistema de Bielorrusia es un sistema no capitalista, ¿no? Pero seguramente no en el resto de países si vamos estrictamente a lo que es el porcentaje sobre el conjunto de la economía, ¿no? Pero, claro, otros dicen, no, lo importante no es que uno de los dos sectores tenga un peso matemático dentro del conjunto, por ejemplo, del empleo o de la creación de valor añadido, sino cuál es el sector dominante, ¿no?
Y si vamos por ese criterio, también deberíamos entender que el modelo emergente avanza hacia un modelo no capitalista, que estaría basado en que, en este caso, según este criterio, en que el Estado, el sector público empresarial, adquiere un peso mayoritario en los sectores estratégicos. En el sector bancario ya lo hemos visto, y sectores estratégicos que son distintos, no siempre son los mismos en cada país. Evidentemente el sector de la comunicación, pero por ejemplo el sector energético, en países como Rusia, es un sector clave, en el sector transporte aeronáutico o el sector armamentístico, que es algo que está teniendo un peso muy importante en los últimos años a partir de ese choque geopolítico. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la reflexión básica, de tal forma que hacemos una reflexión final sobre los dos posibles modelos que pueden implicar una salida del capitalismo. Podemos decir que en los dos modelos hay tendencias y que, dependiendo hasta dónde lleguen, pues van o no a salirse del modelo del sistema capitalista. Es decir, en el primer modelo, el modelo de capitalismo inclusivo o corporativismo, hay se hacen propuestas, hay que entender que es un modelo todavía no aplicado, solo parcialmente. Hay una serie de propuestas que claramente apuntan en una dirección no capitalista. Algunos dicen que, dependiendo hasta dónde llegue la aplicación de esas medidas no capitalistas, de esos instrumentos de creación de riqueza no capitalistas, el sistema que se aplicara, este sistema corporativista, sería capitalista o no sería capitalista, ¿no? Y el modelo emergente, el modelo de los países emergentes, dependiendo qué criterio utilicemos, podemos calificarlo o no como un modelo capitalista o no capitalista. Desde el punto de vista político sería probablemente un modelo no capitalista. Desde el punto de vista económico también sería un modelo no capitalista, claramente, si seguimos el criterio de cuáles son los sectores económicos dominantes, no mayoritarios, sino dominantes. Si nos fijamos en cuál es el sector económico mayoritario, pues depende, por supuesto, de hasta dónde llegue el peso del sector público empresarial, pero sería claramente no capitalista en el caso, por ejemplo, de Bielorrusia, pero no en el de el resto de los países emergentes. Bueno, yo creo que esto serían las conclusiones básicas de este análisis, ¿no? Según si seguimos el criterio político o el criterio económico, pues podemos llegar a conclusiones distintas, ¿no? Entonces, dentro de ese debate constante sobre si el capitalismo, debate teórico, si el capitalismo tiende o no a desaparecer, o va o no desaparecer, o puede o no desaparecer, pues bueno, hay que tener en cuenta cuál es el punto de partida, de qué estamos hablando y cuáles son las posibilidades de cambio en las que nos estamos centrando, ¿no? Bueno, pues esto es fundamentalmente una lo que pregunta, queríamos exponer hoy. Sí. 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 Claro, estas dos formas de gobierno podrían estar a la vez en el mundo, ¿no? Es decir, que unos países podrían Sí, claro. optar. Bueno, pero ten en cuenta que aquí no estamos hablando estrictamente de formas de gobierno, sino de modelos económicos, ¿no? Eso Es decir, modelos económicos. el modelo de los... Esto ya lo explicamos cuando hablamos de los distintos modelos. Este modelo emergente es el que están aplicando los países emergentes, fundamentalmente alrededor de los BRICS. Dependiendo no es el modelo evidentemente de Occidente, pero dependiendo de lo que pase con el actual choque geopolítico, salvo que, bueno, puede haber una guerra mundial, puede pasar cualquier cosa, evidentemente, ¿no? Pero lo lógico es que ese modelo vaya, lo previsible, es que ese modelo vaya cogiendo un peso superior también incluso en Occidente. Incluso los análisis de las multinacionales occidentales están hablando de que en la sustitución necesaria del modelo neoliberal por otro modelo capitalista, ¿no? Probablemente ese modelo va a tener que ser más intervencionista, ¿no? Están viendo que
esta intervención pública, esta intervención del Estado está generando muy buenos resultados en los países emergentes y que el neoliberalismo seguramente ha ido demasiado lejos en su relegación del Estado, ¿no? Los que lo ven así, claro. Pero, de cualquier forma, vamos a ver cómo... Es muy previsible, ya decía yo, digo que es, dependiendo de lo que pase con ese choque geopolítico, que el modelo de los países emergentes tenga influencia creciente en el conjunto del mundo, también en los países occidentales. Si, al contrario, si como consecuencia de ese choque geopolítico resultara derrotado el mundo emergente y las grandes corporaciones occidentales se volvieran a sentir dueñas del mundo, como sucedió, por ejemplo, en los años 90, pues ya nos han dicho que lo que quieren es aplicar ese modelo de corporativista o de capitalismo inclusivo, vamos a decir. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar en este vídeo. Gracias por seguirnos. Ya sabéis, como hemos dicho al principio, que si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal y dejarnos comentarios o preguntas en el propio canal y las iremos respondiendo a través de vídeos de preguntas y respuestas. Pues sin más, gracias Erukane por tu colaboración, gracias a los que nos habéis escuchado y un saludo a todos. Un saludo. Adiós.